Bienvenidos. Dar la más cordial bienvenida a los nuevos suscriptores, que a diferencia de otros canales, aquellos que se van integrando son para mí como ampliar una familia, ya que este canal no tiene fines de lucro. En muchos otros canales se aplaude la adherencia de nuevos suscriptores porque puede significar una fluidez económica a futuro bastante rentable. En este caso para mí es una alegría espiritual, considerando de que gran parte de aquellos que ingresaron en suscripción ahora noto un fervor, un amor por la verdad, por El Salvador, por Israel y en general por nuestro Creador, que se hace evidentemente necesario ampliar el espectro de comprensión. El Hijo de Dios debe estar preparado para toda buena obra, como dice la Escritura, pero debe estar preparado en conocimiento de lo que le rodea. Normalmente el ser humano, por el mismo sistema en el que vivimos, se adecúa y se retroalimenta tanto espiritualmente como intelectualmente de su entorno solamente, creándose unas células, por decirlo así, intelectuales, absorben nuestras vidas. Me explico un poco. Normalmente las personas se agrupan por trabajos, por oficios, por tendencias, por deporte, por política, y normalmente viven en esferas independientes unas de otras. Para que lo entendamos, existen personas que son muy adentradas en el deporte, conociendo las transacciones, los sueldos, los traspasos, los cambios de club, la posición en la tabla. Y esa persona normalmente no maneja geopolítica, estoy poniendo solamente un ejemplo. Y eso sucede en la mayor variedad de segmentos de la sociedad. Los médicos normalmente hablan con médicos y están al tanto de las nuevas disposiciones del gobierno en cuanto a salud, relacionados con las farmacéuticas, y así sucesivamente cada persona tiene un segmento de conocimiento. Bueno, el Hijo de Dios debe romper esas cúpulas, esas esferas sociales, y salir del micro y pasar al macro, comprender el mundo, cómo se está moviendo, cómo se está viviendo, cómo se está operando, cómo se está manipulando. Y es justamente el gobierno de las sombras ha crecido en poder a través del tiempo por el mismo efecto que estoy expresando, que es normalmente vivir en una esfera muy limitada al oficio, incluso al ocio también. Personas que trabajan en un determinado segmento social, en un determinado oficio, y su mundo gira en conocimiento de ese oficio y de esa labor, y en el ocio se meten a otra esfera que ya puede ser deporte o moda, etcétera, etcétera, pero siempre pasan de esfera a esfera, no tomando un efecto macro, lo que facilita mucho la manipulación global de la situación. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que normalmente el gobierno de las sombras, para que lo vamos entendiendo y vamos dándole un espectro espiritual, se maneja hasta este momento que serían inmigración o migración, derechos LGTBI, incluyendo feminismo, y también los famosos derechos humanos. Como unas mangas anexas está la religión, la fe de la gente. Todo esto se maneja en forma macro y la gente no se da cuenta. Hoy día han incluido en la época moderna, también hay otro elemento que lo traigo a colación, también está la salud como elemento manipulador. Lo que sucedió con la pandemia, que ya muchos todavía creen fue un acto de buena voluntad. Para aquellos que buscan un poquitito más, se van a dar cuenta que fue lisa y llanamente un ejercicio social a nivel mundial, o sea, un experimento social a nivel mundial. Los otros también lo son. Los más jóvenes que están integrándose entiendan el mundo en su línea global. Y por eso hablo de derechos y prejuicios y cosas así, porque la gran defensa, el escudo de toda esta manipulación, justamente es el
prejuicio. En el caso, por ejemplo, de la migración, y que conste que no estoy actuando en una forma discriminatoria. Los orígenes de la migración son muy amplios, son normalmente exceso de usurpación de bienes materiales, producciones minerales, producciones agrícolas, forestales, etcétera, de un país y de una región determinada donde se han enriquecido solamente grandes empresas, dejando grandes bolsones de pobreza atrás. Ese es uno de los primeros elementos, el problema social de la pobreza. Existen factores climáticos, existen factores civiles en el sentido de revoluciones, conflictos internos, muy amplia la variedad de motivaciones que desembocan en la migración. Eso hay que tenerlo claro porque debemos ser veraces siempre. Pero detrás hay una mano, eso quiero que lo entiendan. Detrás existe una mano mundial, porque está la ACNUR y están los jesuitas manejando esto de una forma descontrolada. Cuando en el pasado siempre ha habido migraciones, pero siempre han sido controladas. Y todo lo que es controlado es posible de manejar. Y se hace para el país que recibe un efecto productivo, un efecto beneficioso. Pero cuando es descontrolado, como ahora, y noten ustedes bien este fenómeno de la migración, que es a nivel mundial. Es un problema en Francia, es un problema en España, es un problema en Alemania, es un problema en Inglaterra, es un problema en Estados Unidos, es un problema en algunos países de América, porque definitivamente creó el problema porque se hizo un desorden. Pero ese desorden está manipulado, eso quiero que lo entiendan, porque está avalado por Naciones Unidas, con el aval también de los jesuitas, que han permitido que ingrese una serie de personas destructivas a los países. Los problemas que existen en general. Y noten ustedes que en esta bandada de personas que han ingresado, donde dentro, lamentablemente dentro de ellos, vienen delincuentes de bárbaros procedimientos. Los países han sido estremecidos por descuartizamientos, secuestros, matanzas prácticamente, y una delincuencia atroz. Y un desapego al país que los recibe. O sea, más encima son personas que no agradecen la cobertura que se les da. Incluso los beneficios que ellos tienen son superiores al coterráneo, al que existe, al lugareño. Tenemos el mismo ejemplo en Estados Unidos, para que vean ustedes hasta dónde ha llegado. En Estados Unidos se les pagaba hotel y se les daba una gift card para manejarse dentro del sistema. En muchos casos se les paga avión y se les paga transporte y se mantienen con alimentación en sus peregrinaciones, con carpas y hay todo un elemento de apoyo estratégico detrás. Ahora, la pregunta que deben hacerse, y estamos hablando solo de un punto, la pregunta que deben hacerse los jóvenes ahora que me escuchan, que el gran argumento usado por Naciones Unidas en Derechos Humanos y los jesuitas es apuntalar este mal efecto de una inmigración descontrolada con exacerbados derechos sobre esta gente que se ha prestado para abusos. La finalidad es lamentablemente diluir las nacionalidades. ¿Para qué? Para que al diluir las nacionalidades, porque estas personas no se asimilan al país, se sienten acogidos, sino que mantienen su propia cultura y sus propias costumbres, destruyendo los patrimonios culturales de cada país. Y la gran defensa es que si alguien dice algo en contra de esto, está haciendo un prejuicio, está haciendo una expresión de odio, está haciendo también odio racial. Es un racista. Y no es así, porque hay que ver el esquema externo, como vuelvo a insistir, donde, por ejemplo, hemos llegado a lugares donde en Inglaterra, por ejemplo, el exceso de inmigrantes
musulmanes ha hecho que ya en las esferas políticas altas existan personajes musulmanes. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces es diluir los nacionalismos. Y uno dice, bueno, como cristiano, ¿qué nos importa? Yo estoy solamente definiendo, no estoy ni defendiendo, no, estoy exponiendo tal como va la cosa, porque aquí hay un plan. De la misma forma, se apoyan también en los derechos humanos, porque un delincuente local, un castigo comparativo superior al delincuente extranjero, que en ocasiones de un atroz delito se opta por echarlo del país solamente. Y no digo que sea justo o no, pero son las cosas como están, porque están apoyados en derechos humanos. A eso sumemos la misma línea de no ser prejuiciosos, de no ser con indicaciones de odio. Entramos al movimiento LGTB, también con gran poder en este mundo y que también está deteriorando ya ahora no la parte política o social de un país, sino que la parte familiar de todo esto de la liberación femenina, de percibirse de tal o cual línea sexual y, y exacerbar todos esos, entre comillas, derechos, independientemente que va contra lo que está establecido bíblicamente, ha ido derribando la condición moral de un país, incluso ya llegando ahora a intervenir en menores de edad, que es un daño muy grande a futuro. El otro, el otro factor también muy dado en estos tiempos es el indigenismo, que ha sido manipulado políticamente de una forma brutal. También con exceso de derechos, con exceso de beneficios y prácticamente a todos estos grupos cero responsabilidades, cero condiciones y aplicando el máximo rigor de derechos. Todo esto va, como digo, a deteriorar y crear un caos para después, por supuesto, establecer el orden. Para aquellos que no han sido muy suspicaces aún, estas cosas tienen, o sea, estos elementos tienen en sí algo en común que pocos se han dado cuenta. Noten ustedes que todo esto es un ataque, entre comillas, al orden establecido occidental. Nosotros no vemos que China, que Rusia, Irán, todo el sector comunista y musulmán, o sea, ahí tenemos Arabia Saudita, tenemos todos los países del Oriente Medio, todo ese sector mezclado, vuelvo a insistir, porque va a ir en relación a las profecías bíblicas. Todo el sector comunista e islámico no tienen el problema que tenemos acá en el sector occidental. No vemos una masa de personas pretendiendo entrar a Rusia, a China, a Irán, a Corea del Norte. Incluso esos mismos grupos, el inmigrante no tiene cabida en esos lugares. O sea, ellos no tienen ese problema. Qué raro. En esos países tampoco puede ingresar una masa de LGTBI. Observen bien. ¿Son bienvenidos los LGTBI en el medio musulmán? No. ¿Son bienvenidos en el medio comunista? No. Y justamente estos movimientos en este sector son apoyados por comunistas y por islámicos. Veamos el ejemplo del terrorismo. El terrorismo tiene siempre esas dos características. El terrorismo en América Latina ha sido siempre comunista, nadie puede negarlo. Y con pinceladas actuales islámicas. El terrorismo ahora a nivel un poco más amplio, Europa, Estados Unidos, es islámico. Y con pinceladas comunistas. Extraño, ¿no? Para que entendamos ahora el globo completo, y vuelvo a insistir que esta es una explicación para los más jóvenes y que tengan claro el mundo en el que viven. El mundo se proyecta hacia un gran gobierno de orden mundial, un nuevo orden mundial. Imagínense ustedes que pudiesen echar en una juguera la ideología comunista con la ideología islámica. Todo eso revuelto y va a salir una sopa neocomunismo, porque es el hipercontrol, como está pasando en China, una neoreligión. Va a desembocar en un nuevo orden mundial, que va a entregar, por supuesto, bajo esas características, eso que quede claro, bajo esas características
al anticristo. Personaje muy renombrado, muy manoseado por las religiones. Puede entender que hemos visto, por ejemplo, que la Iglesia Católica, el finado Francisco, el Papa argentino, abrió la puerta a los movimientos LGTBI en la Iglesia. O sea, reconoció de que existe un alto porcentaje de homosexuales dentro de la Iglesia y que por supuesto aplauden hasta con las orejas los cambios de aceptación de los movimientos LGTBI dentro de la Iglesia. Porque la Iglesia, si bien es cierto, conozcamos que es un país, es un gobierno, no solo una institución, es un gobierno. Ellos tienen una sede con una estructura, tienen el único país del mundo tan pequeño que no tiene deuda externa, solo utilidades, solo ganancias, solo riquezas. Y ellos están dando el puntapié inicial en, en el deteriorado relacionarse de las bases cristianas, entre comillas, que nunca la han tenido, pero ya por último había un disfraz más o menos armado. Hoy día el disfraz ha ido cayendo y al aceptar todo este tipo de cosas, porque ellos son justamente los defensores de LGTBI, de inmigrantes, de indigenistas y tienen una tendencia comunista, coincidentemente. Entonces, ya eso les plantea a ustedes la imagen de cómo se está moviendo este mundo. No se preocupen en su país de lo que es izquierda o derecha, porque en esa ventana de Overton que se ha abierto ahora con Donald Trump es solo momentánea. Los movimientos woke volverán. Trump será, y lo digo entre comillas, será bajado, quizás muy abajo, y volverán nuevamente tipo Biden, con la tolerancia absoluta de inmigrantes, con la tolerancia absoluta de las variaciones sexuales, nuevamente con destruir el sistema occidental, de verdad. Así que por lo tanto es para que se establezca el imperio de la muerte, el imperio de la oscuridad, el nuevo orden mundial satánico, luciferino absoluto. ¿Es deprimente? Sí, es deprimente, pero es real, porque existe una realidad, y por eso vuelvo al punto inicial. Las personas hoy en día viven y como una bicicleta pedalean en su círculo. El mundo en la esfera superior se está moviendo de una manera impresionante. Por ejemplo, ya Trump avisó, por ejemplo, hay serias posibilidades de que haya un alcalde en Nueva York, una de las regiones más importantes de Estados Unidos, en lo comercial y en lo social, que ya es islámico con tendencias comunistas. Hemos visto el daño que hace el comunismo relacionado con, por ejemplo, con el movimiento en Davos, ya que se promulga de que no teniendo nada serás feliz. Y lamentablemente la juventud, que hoy día tiene menos acceso a tener una propiedad, que le están insinuando que por una ayuda ecológica en el mundo es necesario que no tenga vehículo, que es necesario que no tenga bienes, que ojalá no coma carne porque hace daño también, van limitando y utilizando mentalmente a estos jóvenes en una ideología que es altamente comunista, así de simple. Veamos que en varios países comunistas occidentales, que quede claro, occidentales, donde está el viejo comunismo, la gente prácticamente ha tenido que emigrar toda de sus países. Quedan solamente las cúpulas y los zánganos que viven de esas cúpulas. Porque sí es cierto de que el comunismo enriquece, pero a los líderes y a los que rodean como sanguijuelas a esos líderes. Pero el verdadero comunismo es el que tienen que mirar ustedes en China, en Rusia, que es más elegante, pero no menos dominante, que encasilla a las personas con modernismo, por decirlo así. Donde sí, de verdad que no te va a hacer falta nada, pero tienes cero opciones de disidencia. Ahora, cero opción de religiosidad, eso también que quede claro, porque para allá va todo. Ya la disidencia política me la puedo aceptar por seguridad,
por el control, por estabilidad, digamos, básicas, sí, podría negociar esa parte uno. Y muchos van a entrar en eso. Que tú vayas a expresar tu cristianismo abiertamente en ese nuevo orden, no. Viene un control absoluto. En China, ellos incluso a la Iglesia Católica le exigieron que los cardenales chinos tienen que ser designados por el Partido Comunista. Este es más o menos el dibujo de este mundo. Parece un poco pesimista, pero vuelvo a insistir, aquí hay una cosa que el ser humano ha chocado siempre con dos elementos, que uno es el idealismo, y dentro de ese idealismo están las políticas de derecha, de izquierda, etcétera, etcétera. Por sobre eso, en el macro, está el realismo. Siempre tienes que pensar como dijo Cristo cuando lo acusaron, y él pregunta y dice, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me quieren hostigar? Porque tú siendo hombre te haces Dios, le contestaron los fariseos. Y él respondió algo que es importante para nosotros. Pero si está escrito, dioses sois, todos nosotros somos dioses en ciernes, en proyección. Por lo tanto, podemos ver este mundo como lo vería Dios desde afuera. No tenemos que mirar desde dentro hacia afuera, sino que tenemos que mirar todo en forma global, de afuera. Siempre está el macro y el micro. Miramos el macro, la parte más organizativa de esto. Para entender el gobierno de las sombras hay que mirarlo de afuera. Bien, una vez más, bienvenidos a todos aquellos suscriptores. Me encantaría que consideraran en mí un amigo, me encantaría que consideraran en mí un guía y los invito a algunos que me quieran solicitar el correo a través de la trayectoria de los temas que no alcanzaron a ser borrados por YouTube. Está por ahí el correo, si alguien me lo pide, comentarios, yo se lo doy. Y a estudiar, porque debemos estar preparados, conocer de geopolítica, conocer de estrategias, saber el mundo en que vivimos, eso es la necesidad de un cristiano realmente. Porque también estar metido en una iglesia también es una esfera donde te dan lo que el pastor quiere que tú veas y la institución quiere que tú veas. Y a ellos les interesa tu aporte. Ese es el interés de la iglesia. Tú eres un número y un aporte. ¿Por qué digo un número? Porque una iglesia, mientras más miembros tiene, la institución más poder tiene porque presiona a los políticos. O sea, va un pastor o un líder ya porque el pastor tiene ya después 1 millón de seguidores, para que me entiendan, va donde el político le dice, bueno, señor, en nuestro país yo tengo 1 millón de votos. El político lo va a abrazar, es decir, pucha, lo que se te ofrezca, pero insinúale a tus seguidores que voten por mí. Esa es más o menos la fornicación bíblica para que los jóvenes lo entiendan. Bien, espero que en esta introducción, que parece un poco dantesca y un poco trágica, se entienda a grosso modo para dónde va esta micro, para dónde va este bus que no tiene letrero, no se sabe para dónde va, algunos no saben para dónde va. Así que agradecido de que se acerquen a conocer, pregunten sin... Me encanta que me pregunten y sobre todo preguntas profundas y que sepan que no están solos, somos pocos y me alegro que nos estemos uniendo ante lo que se viene. Estuve ahora justamente 6 días sin internet, sin siquiera tener teléfono, sin siquiera tener llamado a emergencia, nada. Pude tener el escalofrío ese del gran blackout. De verdad que vamos a necesitar mucha oración y mucho poder espiritual para enfrentar lo que se viene. Bendiciones para los de corazón puro y limpio, esos buscadores que necesitan encauzar su espíritu, salir de la esclavitud religiosa de este mundo y ser libres en Cristo. Que Dios les bendiga. Nos encontramos en la próxima ocasión, si Dios así lo quiere.